Bueno, primeramente, mil gracias por la invitación al instituto y a ustedes por estar acá presentes. Me toca cerrar con este tema que sin duda alguna ha despertado interés internacional. He tenido oportunidad de acudir a varios encuentros, a varios conversatorios y conferencias que tratan de explicar la razón por la cual Venezuela se ha convertido en un narcoestado, por qué Venezuela es una organización criminal que tiene entre sus ramas no solamente el poder político, sino que tiene a nivel internacional y nacional un enorme poderío económico y una serie de tentáculos que van más allá de este hemisferio. Esto sin duda alguna se convierte en un tema de preocupación a nivel internacional. Y son muchos los gobiernos que están trabajando el tema y finalmente, una vez de haber sido discutido en salones pequeños o grandes, se ha llegado a la conclusión que Venezuela está regida por una serie de carteles que están organizados de una manera extraordinaria, muchas veces difícil de detectar a primera vista. Hay investigadores que han dedicado tiempo, horas, viajes, conversaciones con muchos de los testigos que han venido suministrando una serie de evidencias que dejan claro que en Venezuela funciona una organización criminal y que esa organización criminal, como les digo, tiene poder político y poder económico y una presencia en los países que incluyen a los Estados Unidos. Los carteles de la droga en Venezuela están conviviendo con una especie de institucionalidad precreada gracias a la cobertura de muchos juicios sobre narcotráfico acá en los Estados Unidos, especialmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. He venido hilando cabos sobre cómo se ha venido tejiendo esa enorme red que además ha establecido unas relaciones estratégicas con grupos terroristas del Medio Oriente. Y eso le permite al gobierno de Nicolás Maduro y le permitió al gobierno de Hugo Chávez mantener el poder y establecer una línea que es difícil de tumbar y de romper. Hace aproximadamente 2 años tuve oportunidad de viajar a través de un iPad, porque como ustedes podrán imaginarse, mi presencia en Venezuela, así como la de muchos otros periodistas de investigación, no es bienvenida. Y a través de ese iPad pude lograr cómo se produjeron los grandes avances en los pueblos que están no solamente ya paralelos a la frontera, sino también en los centros importantes como Caracas, como Carabobo y particularmente en el estado Anzoátegui, donde reina una especie de absoluta complicidad entre diversos carteles de la droga. Tuve oportunidad de conversar con padres que perdieron a sus hijos, no porque fueron asesinados, sino porque entraron al cartel, porque no tenían un mecanismo de supervivencia y no tenían una vía para poder estudiar o conseguir un mecanismo que les permitiera enfrentar el caos que está viviendo Venezuela. Tuve oportunidad de conversar, por ejemplo, con una madre que sus 2 hijos trabajan en unos laboratorios, ya no solamente de hacer cocaína y heroína, sino también donde se producen metanfetaminas y cualquier cantidad de drogas sintéticas que se venden en un excelente precio en el mercado internacional y que lamentablemente los Estados Unidos y Canadá y Europa representan la meca de esas organizaciones criminales que cada día diversifican su producto para lograr el mayor ingreso posible. Esas madres me contaban que hay laboratorios, inclusive en centros que anteriormente se utilizaban para la formación de los profesionales que se encargaban de manejar la industria petrolera PDVSA. No puedo darles mayores detalles en relación a la ubicación, pero lo que sí le puedo decir es que las evidencias señalan que instalaciones
reales, donde había un movimiento de formación educativa, de formación de técnicos, dejó de ser hace un rato largo un centro para ello, sino que se convirtió en laboratorios, mini laboratorios y centros de organización para la distribución del producto, que tiene, como ustedes ya lo habrán escuchado de parte de los otros panelistas, un soporte institucional bien poderoso, una organización compleja, pero que funciona perfectamente y que sin temor a equivocarme les puedo decir que el narcotráfico y la organización criminal es lo único que le ha dado el concepto de eficiencia tanto al gobierno de Nicolás Maduro como al de Hugo Chávez. Ellos han destruido el aparato productivo venezolano, ellos han prácticamente destruido todo el sistema de formación de ciudadanos, de educación, universidades, etcétera, pero la eficiencia con la que han manejado la estructura de los carteles de la droga es sin duda alguna, por lo menos para ellos, exitosa. Y para la América Latina y para los Estados Unidos es un problema enorme. Hay una estructura que, como les digo, está conformada por agentes no solamente del poder político, como ustedes saben, sino que incluye al poder militar. Ya anteriormente, en las primeras décadas de los 80, de los 90, nosotros veíamos, y desde Venezuela, yo estaba ya en aquella época, nos veíamos la presencia de una serie de militares que participaban en el negocio del narcotráfico, pero solo recibiendo sobornos y dejando pasar la droga. Pero llegó la revolución, llegó Hugo Chávez al poder y se empezó a tejer una estructura institucional que permitió que el narcotráfico se apoderara y se convirtiera en menos de 2 décadas en prácticamente el peso y lo más importante de la economía del chavismo. No vamos a hablar de la economía de Venezuela como tal, pero vamos a hablar de la economía del chavismo. Los militares cumplieron con una serie de transformaciones que van desde la eliminación de algunas leyes y la creación de otras leyes que le dieron mayor poder de vigilancia y concentración al poder, especialmente al Ejército y a la Guardia Nacional. Y esas leyes y esos tratados y convenios de cooperación estratégica entre los aliados, entre los países aliados, que incluían también aliados en el área de la industria criminal, convirtieron pues prácticamente en un escenario perfecto para que surgiera un narcoestado, para que surgiera una élite que, si bien es cierto, no es en su totalidad miembro de los carteles, hay una mayoría inquietante. En Venezuela, los carteles de la droga tienen una especie de estructura que se respeta. Hay un gran cartel. Tuve oportunidad de escuchar a varios de los testigos que han participado en juicios, donde explicaban claramente el respeto que hay hacia un cartel mayor, que como tiene la presencia más importante del sector castrense, pues obviamente tienen el poderío y tienen la subordinación de los civiles, pero también hay mini carteles que se respetan, que tienen sus espacios, que tienen sus lugares y sus líneas y sus rutas. Es decir, que cada uno se respeta, lo que significa que cada quien puede enviar, comprar y producir, que Venezuela antes no era un productor de droga, pero que hoy en día sí lo somos, lamentablemente, y cada día en avance. Las cifras han ido cambiando. El narcotráfico, al igual que el lavado de dinero, cambia sus rutas muy seguido. Cuando las zonas se ponen calientes, para utilizar el lenguaje criminal, pues ellos deben moverse de inmediato, y hay gente que lo piensa y que lo está para hacer única y exclusivamente ese tipo de trabajos estratégicos, y han logrado un avance significativo, lamentablemente, ante el silencio importante y por muchos años de la comunidad internacional, que no actuó porque no tenía tal vez el conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo,
y hoy en día se sorprende de la inmensa organización y del grado avanzado desde el punto de vista geopolítico que tienen estas organizaciones criminales que van, como lo explicaba Casto, he estado trabajando ese tema con él, sobre cómo funciona desde Sudamérica hasta Centroamérica, y obviamente un punto importante en México, Honduras, que prácticamente se han convertido en el punto de apoyo de esos grandes carteles que están funcionando en Venezuela con una absoluta impunidad y obviamente con el respaldo no solamente del gobierno como tal, sino de las industrias. Estamos hablando, y ya con esto termino, que el nivel de avance ha sido tal que la industria petrolera venezolana, PDVSA, la CBG y otras empresas estatales que anteriormente funcionaban para trabajar con el petróleo o con minerales, etcétera, se han convertido en una máquina de distribución y en muchos casos para finalizar pues de producción de drogas, ya no única y exclusivamente la cocaína, sino que estamos hablando de una diversidad de productos muy apreciado en el mercado internacional y que ha dejado enormes dividendos a las primeras cabecillas del régimen y a sus asociados, que muchos nombres todavía no se conocen, pero que se van a conocer prontamente, y les puedo asegurar que la multiplicación de los recursos es extraordinaria y nos va a llevar muchísimo tiempo porque el dinero está regado no solamente en el sistema financiero norteamericano, sino en muchos de los países europeos y latinoamericanos.